Bienvenidos a Sanamente Podcast. Yo soy Isma Flores, tu host, y hoy venimos con un nuevo episodio. Comencemos. Buenas, hoy venimos con mi primer episodio del podcast. Si ya han leído el tema, pues vamos a estar hablando sobre la noche oscura del alma. Entonces, esta es una etapa que todas las personas sin saber la pasan y no saben cómo darle el nombre. Por ejemplo, les puedo decir que yo tuve mi noche oscura del alma y por eso se los vengo a compartir hoy. Cuál fue este momento, qué hice durante todo mi proceso para atravesarlo y cómo me encuentro actualmente. Entonces, para darle ya contexto de qué es o de qué se trata, según ChatGPT, la noche oscura del alma es un concepto espiritual y metafórico que se originó en la tradición mística cristiana debido al poeta y mítico español San Juan de la Cruz. Básicamente él lo que hizo es que él escribió un poema. En este poema él explicó todo lo que es la noche oscura del alma, una etapa avanzada en el camino a la purificación y la transformación espiritual. Durante este proceso, el individuo puede experimentar una sensación de abandono, vacío, confusión y alejamiento de la presencia de Dios o la fuente de la trascendencia espiritual. Esto es visto desde el contexto católico. Pero si lo vemos desde un contexto más espiritual, para las personas que no creen en Dios, o como tú lo quieras ver, la verdad, este es un proceso en el que una persona se siente perdida. Es cuando, tipo, no sientes, es como, básicamente no sientes nada. Llegas a ese punto en tu vida en el que te pasan cosas y solo pasan. Es como que, bueno, ya pasó, pues, pasó cualquier cosa, no entiendes mucho, no sabes a dónde ir, qué es lo que quieres, te sientes perdido, no te sientes motivado por cualquier tipo de cosa, ya sea cualquier cosa buena, por así decirlo, que te pase, o cualquier cosa mala. Simplemente son cosas que pasan y es como si fueras esta persona que no siente nada. Es como un saco de boxeo, le pegan y él sigue ahí. No siente nada, solo pues se movió porque le pasó algo, le pegaron, pero no siente nada. Entonces, yo les quiero compartir todo esto porque tampoco es para que consideren la noche oscura del alma como algo malo. Porque dice, aunque la experiencia de la noche oscura del alma puede ser angustiante, se considera un paso necesario en el proceso del crecimiento y la evolución espiritual. O sea, nosotros en la vida nos tenemos que caer. Y en ese proceso en el que nos caemos y nos vamos levantando, nosotros vamos a aprender cómo cambiar nuestra mentalidad. Porque esa es la idea. Ese es tener una mentalidad súper diferente y progresista, por así decirlo. Porque no es solo ver las cosas malas que te suceden, sino tratar de analizar por qué sucedieron y qué aprendiste de eso. Y de lo que aprendiste, utilizarlo para cada día ser mejor. Entonces, comencemos. Yo tuve 7 puntos importantes en los que lo voy a estar dividiendo. El primero, pues ya solo hablé, que es la noche oscura del alma. Espero que hayan entendido que es esta etapa oscura en la que las personas sienten absolutamente nada. O sea, nada los motiva, no sienten nada de cualquier cosa mala que les esté pasando alrededor, no sienten nada. Y quiero empezar con mi siguiente punto, que es mi etapa de niño, para darles más contexto sobre todo lo que me pasó cuando me caí, por así decirlo. Cuando me convertí en una bolsa de boxeo. Bueno, cuando yo era niño, yo veía las cosas como súper diferente. Para mí todo era jugar, jugar, jugar. Yo siempre, lo que sea, yo estaba siempre activo, queriendo jugar. No era de esos niños que se pasaban como sentados, viendo cómica, muy poco, la verdad. Yo siempre era por ahí explorando lo que sea. Recuerdo que en mi primera casa que tuve, en el patio de atrás había un lote gigante. Y entonces, para los que ya vieron mi TikTok, que estaba con mi papá en Herrera, que estábamos allá abonando maíz, pues a mi papá le encanta sembrar. Mi papá siembra de todo. Entonces, en ese patio él tenía árboles gigantes de mango, de guanábana, tenía tallos, plátanos, pipas, o sea, eso era gigante, había un montón de cosas. Y entonces yo me acuerdo muy bien que algunos días en la tarde llegaba mi familia a visitarnos
y nosotros con mis primos íbamos todos atrás y empezábamos a brincar en los árboles, nos subíamos, jugábamos de todo, o sea, así era yo todo el día, hasta que bueno, entré a la escuela, no sé qué, y en la escuela pues ya era un poco más distinto. Yo siempre, por decir, o sea, yo no me considero la persona más inteligente de este mundo, pero yo sí les puedo decir que en la primaria yo era chispa, o sea, yo era de esas personas que iban bien y terminaban las cosas rápido. Entonces, como un día terminaba las cosas rápido, es como que yo no tenía nada que hacer y yo era como muy imperactivo. Entonces me ponía, como lo describían mis maestras en ese momento, me ponía a molestar a los otros niños y los, ¿cómo es la palabra? O sea, los desenfocaba de las tareas que tenían que hacer, porque imagínense, copiaban un plan y yo copiaba todo rapidito y ya, pues ya terminé, no sé qué, y empezaba a hablar con la gente. Y empezaba a hablar con todo el mundo y yo me paraba y formaba desorden, o sea, desde pequeño ya saben que y era loco, o sea, me gustaba la locura y siempre yo andaba jugando y todo así. Entonces, esa como hiperactividad, por así decirlo, me acuerdo que citaron a mi mamá y le dijeron, dizque, no, tienes que comprarle como, dizque sopa de letras, crucigramas y cosas así como para que, o sea, para que me calmara, pues. Pero también creo que sí, dieron la opción de que me subieran de grado, porque, o sea, como que el material que estaba dando no era lo suficientemente estimulante para mí en ese momento. Entonces, pues, o sea, por sí ya yo había entrado temprano, que tipo la gente, o sea, siempre en el grado que yo he estado y en el que me gradué, estuve un año menos que todos. Todos tenían, por ejemplo, 18, yo tenía 17, así. Entonces, imagínense que eso fue como en primer grado. ¿Cuántos años tienen ahí? Creo que 7. Imagínense, bueno, vamos a decir que tienen 7 y yo tenía 6. Y aún así yo estaba súper imperactivo y me querían pasar al siguiente grado. O sea, que iba a estar con niños de 8 años y yo teniendo 6 años. O sea, que iba a ser súper inmaduro. Y creo que en algún momento de la escuela sí lo fui, por esa diferencia, pero eso no es exactamente lo que les quiero dar a entender, sino esa mentalidad en el que me iba bien y qué más, pues, o sea, no era como que a mí me importaba que me iba bien, sino que yo quería hacer las cosas rápidos para tener más tiempo para jugar, para diversión, para lo que sea. Entonces, cuando yo fui creciendo y pues en los siguientes grados, aquí quiero venir como en esa interfaz de niño-adolescente cuando entramos a premedia. Premedia es que séptimo, octavo, en séptimo. Cuando yo entré a séptimo, vamos a decir que yo todavía, o sea, a mí todavía me seguía yendo bien, yo era cuadro de honor, no sé qué, pero o sea, yo no lo hacía, dije que, wow, quiero ser cuadro de honor, eh, para hacer feliz a mi papá, a mi mamá, no, sino como que, por ejemplo, yo ya a ese punto, con una mentalidad diferente, ya para mí eso era competencia, era como que si este fulanito sacaba que 4, yo tenía que sacar más que él y que todos, o sea, yo tenía que ser la nota más alta, solamente por, o sea, por querer serla, pues por competencia, porque se me daba súper fácil, o sea, yo tenía promedio de 5 en todo y era de esas personas que caía mal, porque me eximía en todo, literal. Yo no me tenía que dar que mecanografía y daba mecanografía porque es que en verdad la profesora era súper estricta. Es de que ella dictaba y veía que te enredabas, de que no, ya, uno, literal, así. Ese fue los únicos, sí, ya en séptimo, sí, ese fue el único parcial que yo hice en séptimo antes de cambiarme, porque yo me cambié de escuela en octavo. Entonces, en ese transcurso yo me mudé eh, a mi casa donde estoy actualmente. Entonces, entré como... Este fue un cambio súper drástico para mí porque, tipo, si siempre estaba en escuela privada, el grado de dificultad, por así decirlo, no era el mismo. Entré a una que es un poco más difícil, que al principio me acuerdo que tuve que hacer hasta una prueba de aptitudes y no sé qué. Y bueno, la cosa fue que entré y en esta escuela solamente estuve en octavo y en noveno.
yo desde que entré noté esa diferencia entre las personas con las que estaba en mi escuela anterior y en esta. Acá las personas eran súper distintas, tipo, todos se sabían la respuesta, todos, o sea, no te les puedo decir que hablaban antes que inglés fluido, pero sabían expresarse en inglés, o sea, y el profesor era muy estricto, él era un traductor, entonces él hablaba en inglés, sus clases eran en inglés, o sea, el man literal te ignoraba si hablabas en español. Y entonces yo me acuerdo en los primeros días, es que esto nunca se me va a olvidar, en los primeros días, ese fue mi primera vez que me sentí intimidado por otra persona intelectualmente. Cuando yo entré y me senté en cierta fila, no sé qué, llegó el profesor, porque encima era el consejero. Entonces él dije, bueno, vamos a hacer una actividad. O sea, todo esto lo dijo en inglés. Y se lo juro que lo único que yo le entendía a él fue actividad. Y luego dijo, dije, bueno, o sea, ya se habla en español, dije, bueno, me presento, no sé qué, vamos a hacer una actividad para conocernos, no sé qué. La vaina es que él escribió unas palabras y verbos y así como adjetivos en inglés y dijo, cada uno tiene que hacer una oración, o sea, por fila tenías que hacer una oración, vamos a decir que, perdón, por columna. Por columna teníamos que hacer oraciones. Entonces, imagínense que eran cinco personas en una columna, entonces teníamos que ir todos en orden porque era competencia y la columna que más rápido escribía las cinco oraciones bien hechas ganaba. Entonces yo me acuerdo que él había dicho que aunque solamente tenías que escribir una, todos teníamos que tener cinco oraciones y que no podíamos repetir nada, ni un verbo, ni adjetivo, ni nada. Y yo dije, chuzo, ¿cómo yo hago eso? Literal se lo juro que nomás escribí una oración y, y no tenía las otras. Y cuando el man dijo de que uno, dos, tres, ya, y entonces tenías que agarrar el piloto y ir corriendo al tablero a escribir. Me acuerdo que yo estaba como de tercero. Y los primeros dos que estaban delante mío, no me acuerdo específicamente quiénes eran, pero sé que la primera persona fue y escribió su oración. Y yo dije que, cool, pues voy a escribir la que tengo, ni modo, me copio por ahí de otra que digan y ya digo que tengo las cinco. Entonces, el segundo que fue, no escribió literalmente lo que yo tenía, pero fue muy parecido. Y es que yo no puedo escribir eso. Y entonces cuando me tocó enviar el piloto, o sea, yo me quedé sentado, yo ni siquiera me paré. Mientras todos seguían corriendo a escribirlo, yo me quedé sentado. Y entonces los que estaban detrás de mí es como que, párate, escribe algo, no sé qué. Y yo dije que no tengo nada. Él dije, invéntate algo. Y yo dije, no tengo nada. Y yo me quedé sentado y yo no escribí nada. O sea, literal, todo el salón se me quedó mirando. O sea, eso fue, ahí me dio demasiada pena. Porque eso es algo, esto es algo como, no sé, súper contradictorio. Porque a pesar de que aparento ser muy extrovertido y así como les digo que era muy hiperactivo y me gusta estar jugando y todo así, soy como muy penoso. Entonces me dio una pena que todo el mundo me haya mirado como que él no pudo ni siquiera escribir una oración. Y literal todas las columnas tenían, todos terminaron pues, y hasta personas me miró, dizque, y entonces, ¿por qué no seguiste? Y yo le dije que, pero es que no escribí nada, no tenía nada. Y la cosa fue que desde ahí yo ya me di cuenta, yo dije que no, yo aquí tengo que estudiar, me tengo que meterle. Entonces la cosa fue que yo fui estudiando, no sé qué, y pues cuando terminé octavo, les puedo decir que me fue bien, o sea, pasé todo, y cuando entré a noveno, que era, dizque cuando es noveno, aquí en Panamá hacen como graduación de noveno, en ese transcurso en el que pasas como de premedia a media, que es como ya te vas como a un bachillerato, escoges un bachillerato, entonces bachiller en comercio o bachiller en ciencias, pues, por así decirlo. Pero igual como que te gradúas. Entonces, ya en noveno, ya hubo un momento, o sea, cuando yo empecé noveno, ya se me hizo todo fácil, o sea, como ya se me hizo todo fácil, ya no me importaba y volví a ser la misma persona de antes. Terminé las cosas rapidito y ya era súper hiperactivo y andaba por ahí y me pasaban regañando y yo haciendo desorden y jugando o lo que sea, o sea, siempre, por todo. La cosa fue que después de ahí en ese transcurso, a mí se me dio la oportunidad de cambiarme a otra escuela
que es reconocida aquí en Panamá. Entonces es reconocida porque es buena, o sea, tú puedes escuchar, dizque, ay, fulanito salió de esa escuela, y tú puedes decir, dizque, esa persona sabe, porque ellos ahí, el nivel de dificultad es más alto, o sea, es top, 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 top aquí en Panamá. Entonces, yo me cambié a esa escuela. Igual tuve que hacer las pruebas de aptitudes y no sé qué, y bueno, pude entrar. Entonces, cuando yo entré allá, o sea, yo entré con la mentalidad, yo dije que yo no voy a ser la misma persona que, que cuando me cambié mi primera vez a la escuela, porque como les digo, soy muy competitivo. Entonces, yo entré con la mentalidad de que no le iba a agarrar a nadie, porque a distinto, la vez pasada yo fue a hablar con la gente en vez de meterle a los estudios, y yo dije, voy a estudiar FOCOP y me va a ir súper bien y no sé qué. Para no hacerles largo el cuento, en el primer trimestre yo tuve 5 fracasos. O sea, esos fueron 5 fracasos, pero no eran disque tan malos. Eran como 2,8, 2,9 y 2,7. Unas cosas así, o sea, estaban salvables. Pero mi papá estaba bien enojado con eso. Porque es que, ¿cómo te baja? ¿Cómo vas a tener 5 fracasos? Que no sé qué. Y entonces yo ya ahí me sentía como que chuzo, no sé nada, qué pasó conmigo, no sé qué. Y mi papá me dijo que me iba a sacar. Y a mí me gustaba la escuela porque, o sea, era muy distinta a otras. Tenía muchísimas mejores instalaciones. O sea, tenía cancha de fútbol, de voleibol, tenía hasta un gimnasio. Y habían actividades extracurriculares. O sea, que yo estaba en equipos de fútbol, de básquetbol. Y yo nunca había estado en eso. Yo estaba muy emocionado y estaba feliz de estar ahí. Y entonces mi papá dije, te voy a sacar. Y yo le dije, no, papá, por favor, no me saques, no sé qué. Yo te prometo que yo voy a pasar todo en el siguiente trimestre. Porque en ese tiempo estaban en trimestres. Entonces él dice, mira, yo voy a confiar en ti. Y yo dije, sí, yo se lo prometo, que no sé qué. No sé qué. La cosa fue que pasó ya estábamos en el segundo semestre, trimestre, perdón, que a veces me enredo con la universidad. Estábamos en el segundo trimestre y entregaron los boletines. Cuando entregaron los boletines, todo limpio, pasado. Y yo dije, wow, soy súper pro, no sé qué, qué inteligente. Y mi papá dice que pasaste todo, te salvaste. O sea, literalmente me salvé. Mi papá es súper estricto. Y de las personas que están escuchando aquí el podcast y me conozcan, saben cómo es mi papá, que es súper estricto. O sea que no era relajo. Literal, yo fracasaba una sola materia en ese segundo trimestre y mi papá me sacaba de una. Pero gracias a Dios no fue así y pues pasé todo. La cosa fue que, o sea, igual ya después de eso, todo, o sea, después de ese punto ya todo se empezó a hacer fácil. Ya yo había entrado en el bachiller de ciencias, así que ya estaba dando como biología, química, física. Yo les puedo decir que esas eran las únicas materias que a mí me importaban, porque eran de ciencias, y tenían laboratorios, o sea, física, química, biología. Matemáticas también me gustaba. Entonces, yo les puedo decir que ustedes me preguntaban cualquier cosa de otro tema y yo estaba súper perdido. Pero algo de química y yo estaba chispa en eso. Eso era lo único que me importaba. Entonces, cuando me empezó a ir bien y ya empecé a notar las cosas no fáciles, porque igual tenían su nivel de dificultad, y me estaba yendo bien, vamos a decir que me iba de 4. Volví a ser la misma persona. Literal, la misma persona. Que ya hacía las cosas por hacerlas, como sea, para llegar al 4. Y ya, con el relajo, el desorden. Y ya para ese momento, como les dije, estaba en equipo de fútbol. Todo era prácticas de fútbol, prácticas de básquetbol. Todo era prácticas, o sea, no me metía en ningún club, pero sí había un club hasta de ajedrez, robótica, hay un montón de cosas ahí, pero no me llamaron la atención. El que me hacía llamar la atención, igual no me dejaron entrar por el promedio, que eran disque... Era el club de química. Yo me quería meter al club de química y, o sea, me da risa porque entonces ahora estoy estudiando química y siento que tal vez me hubiera ayudado a estar ahí, pero bueno, me acuerdo que no entré porque me dijeron, que no puedes entrar si no tienes promedio de 4,5 en la materia. Y yo tenía apenas llegando al 4.
y el salón estaba lleno de gente. O sea que había gente súper crack que sí tenían su promedio de 4,5 en la materia y estaban en el club. Eso era como que, wow. Yo dije, chuzo, 4,5. Yo dije, bueno, pues, ni modo, me quedaré acá en los deportes. Pero bueno, la cosa es que, si bien este patrón mío, siempre es como que me esfuerzo, cuando me va bien, no me importan las cosas y simplemente sigo con el relajo, con el desorden, como todo pasa y no sé qué. Diferente a mi siguiente punto, que es en mi etapa universitaria. Entonces, antes de yo entrar a la universidad, yo me acuerdo que, o sea, yo estaba tan fijado en eso del relajo y el desorden, que yo me acuerdo un día, cuando yo estaba en 12 en mi último año de la escuela, que unos amigos, mis amigos estaban hablando de que no, que ya falta un mes para la prueba de la universidad, que no sé qué. Y yo me acuerdo que yo no me acuerdo que estaba hablando y yo escuché esto, dije, pruebas de la universidad. Y yo, ¿qué pruebas? Y me dijeron como que las pruebas para entrar a la universidad. Y yo dije, ¿qué? O sea, ese fue un momento, o sea, yo ahora que lo cuento me da mucha risa porque, o sea, yo estaba tan perdido, eh, o sea, como que no tenía como un sentido de la vida hacia donde quería ir porque solo era como vivía full el momento. Que a mí se me había olvidado que ese era mi último año. Yo me graduaba y iba a la universidad y yo ni siquiera sabía qué quería estudiar. Entonces yo me acuerdo que faltando un mes, yo empecé a buscar carreras. O sea, y me da risa porque yo agarré las carreras por nombres. Si se acuerdan, en mi introducción les dije que estaba estudiando química industrial. Yo full la agarré por el nombre. Yo, wow, química industrial, suena pretty. Pero yo ni siquiera sabía porque cuando conocí a mi actual mejor amiga de la carrera, yo me acuerdo que cuando yo hablaba con ella dije, sí, y el otro semestre vamos a dar tal y tal y tal materia. Y yo dije, ¿y tú cómo sabes eso? Y ella dice que eso está en el plan de estudio. Y yo le preguntaba yo, ¿hay plan de estudio? O sea, imagínense el punto perdido que yo estaba. O sea, yo ni siquiera sabía que había un plan de estudio para las carreras. Pero bueno, la cosa fue que apliqué, pasé rayando, porque obviamente si entré un mes antes, eso es un libro gigante, literal, que tienes que estudiar física, química, biología y matemáticas. Y yo no me voy a aprender todos los temas en un solo mes. Yo los dividí súper rápido, estudié lo que yo consideré más importante y bueno, gracias a Dios entré, ya estoy aquí estudiando la carrera. Y bueno, yo sí recuerdo que en mi primer año, mi primer semestre, o sea, yo sentí la universidad fácil. Yo la sentí fácil porque eran como repaso. Todo era como repaso lo que había dado en 12, en 11, no sé qué. Y yo dije, wow, súper, qué crack soy. Y entonces ahí empecé con la salidera. Porque entonces en la escuela es distinto. Que era como que vas a la escuela y entraba como a las 7, salía a las 3 de dar clases y luego salía a las 5 de mi práctica y de ahí para mi casa y así todos los días. Pero entonces, cuando estás en la universidad, o por lo menos en mi carrera, es que entras a las 7. Tienes una clase hasta las 8, luego tienes como 2 horas libres, tienes luego otra hora a las 11, una hora libre, otra hora a las 2 y otra hora a las 4. O sea, está como seccionado y tenía tiempo de sobra. Y entonces, por tener más tiempo, o sea, yo me la pasaba que descubrí un juego que, para los que me conocen, yo soy adicto a Brawl Stars. Ese es un juego como de acción y un poco de cosas. Entonces, literal, yo me pasaba jugando eso. Por eso siempre les digo que yo me la paso jugando, literal. Entonces, eh, en todo ese transcurso me la pasaba jugando. Luego, en el segundo semestre, terminando ya el año, empezaron con lo del COVID, de pandemia y no sé qué. Y yo me acuerdo salir con mis amigos y yo decía como que eso, o sea, en ese momento aquí en Panamá la gente se burlaba de eso. Dice que hay el cobicho, una vaina así. Yo creo que es el cobicho, el corivirus. Y yo les acepto que yo me llegué también a burlar de eso porque, o sea, ¿quién iba a pensar que íbamos a pasar en una pandemia? Pero bueno, yo sí me acuerdo que al siguiente año, cuando empezó todo virtual, para mí fue súper random. O sea, yo imagino que para todos fue súper random dar clases virtuales y estar encerrado en tu casa. Y por lo menos aquí en Panamá,
lo seccionaron todo, dizque habían, o sea, primero nadie podía salir, después era dizque un día las mujeres, otro día los hombres, después nadie podía salir y los casos aumentaban y todo, no sé qué, o sea, eso era horrible, pero bueno, en lo que íbamos, casi me voy por la tangente, en lo que íbamos en mi etapa universitaria, eh, ese segundo año de mi carrera, ya las materias dejaban de ser como generales, como en el primero que les podría decir que daba todo de la escuela. Entonces empezaron a ser como más metidas a las carreras y daba muchas clases de química. Me acuerdo que daba química orgánica, química inorgánica, química de no sé qué, química de esto, química, todo era química. Entonces, yo dije, wow, o sea, yo estaba emocionado porque yo dije, wow, voy a empezar mi carrera, ahora sí, todo de química, no sé qué. Entonces, la, lo que me fue llevando a mi punto de quiebre, a mi noche oscura del alma, todo comenzó con mi materia de química orgánica. O sea, en química orgánica, literal, es como la biología explicada químicamente, cómo todos los procesos ocurren, las reacciones y todo. Entonces, estos tienen mecanismos de reacciones tan estructurados y específicos que a mí se me hacía difícil. Yo al principio no lo comprendía y yo sí recuerdo que cuando yo terminé el semestre y tenía mi semestral de química orgánica, yo me acuerdo que y eso que era virtual, ojo, era virtual, y en ese momento era como que el profesor no hacía un Zoom. Nosotros dábamos clases en Zoom, otros por Meet, no sé qué. No eran de esos profesores que hacían como videollamadas para verte que no te estuvieras como copiándote ni nada. Entonces, o sea, que yo tenía la posibilidad de usar mi libro, porque entonces el profesor, o sea, son de esos profesores que te explican bien y obviamente no te va a poner nada en el libro, pero, o sea, lo puedes usar, pero no te va a poner nada ahí, pero lo puedes usar, pues. Entonces, yo me acuerdo que yo llegué, o sea, no llegué, pues estaba en mi casa. Yo empecé el semestral y yo me senté al frente de mi computadora, estaba resolviendo. Y yo les puedo decir que yo me senté por 2 horas reloj que eran el semestral. Y yo no sabía hacer nada. Yo no sabía hacer absolutamente ninguna reacción. Tampoco es que me hubiera ido tan mal en toda la materia como para no saber hacer ninguna. Yo se lo juro que yo no sabía hacer nada. O sea, yo lo veía y yo me enredaba porque también habían como, tenías que verlos como en este plano 3D y, o sea, eso era, tenías que tener una imaginación fuck up para poder imaginarte las reacciones y cómo se daban. Y yo me acuerdo que pude llenar algún par de cositas ahí y yo lo mandé. Y cuando yo lo mandé, yo me sentí tan triste, me sentí tan bruto que yo me puse a llorar. O sea, yo no sabía qué hacer, yo me puse a llorar. Yo dije, wow, no puede ser. O sea, si siempre he destacado, por así decirlo, por mi intelecto, yo me sentí, o sea, que yo no pudiera haber hecho ningún solo de esos problemas que te puedo decir, y que no, yo sé que este problema está bien, me da puntos, no sé qué. Yo no estaba seguro de ninguno, de nada. Entonces yo dije, no, yo no, este es un reto. En el segundo semestre, o sea, la pude pasar para dar la siguiente materia. Y en la siguiente materia, yo me acuerdo que yo dije, yo no me voy a dejar, yo sí soy inteligente, no sé qué. Porque yo me basaba por notas. Entonces, para mí lo súper importante eran las notas. Yo sí, sí acepto que era de esas personas que no es que te criticaba, pero sí te podía ver por encima del hombro si estabas repitiendo una materia. Te puedo decir que yo era así. Entonces, porque para mí todo eran las notas. O sea, para mí la aceptación era por notas. Yo era válido si yo salía bien mis notas. Entonces, en la segunda materia, yo dije esta no va a pasar de nuevo. Y en este caso, yo se los puedo decir que yo estudié y yo me harté los libros y yo pude salir muchísimo mejor. Y yo dije, claro, si yo soy inteligente, yo salgo bien, tengo buenas notas. Siempre fue así. Bueno, la cosa fue que igual, o sea, digamos que no era tan positivo porque estábamos en pandemia, no se podía salir, no sé qué. Era muy triste como pasar de no tener a mis amigos con, tipo, cerca, dando clases y verlos
por una cámara, por mi computadora. Yo les puedo decir que yo en todo el 2021, que fue la pandemia, no, el de 2020, perdón, yo no salí ningún solo día de mi casa. Ninguno. Fue todo el año entero encerrado en mi cuarto. Y me imagino que muchas personas también fue así. Y eso fue horrible. Y bueno, gracias a Dios eso ya pasó. Entonces, en el siguiente año, que fue en el 2021, este fue mi punto de quiebre. En este año, en el primer semestre, yo estaba dando una materia que se llama Físico-Química, que es no solamente cómo se da un mecanismo de reacción químicamente, sino cuáles son los cambios físicos que también se dan, que hacen que esos procesos químicos ocurran. Entonces, ya es como muchísimo más específico y todo tiene que ver por átomos, por enlaces, por condiciones, y esto sí ya es un poco más difícil. Y ya yo venía con esa mentalidad de no me va a pasar lo mismo, no va a pasar lo mismo. Y ya yo estaba como full dedicado que iba a estudiar. Pero entonces en el 2021 la pandemia bajó y se quitaron cierto tipo de restricciones aquí en Panamá por lo menos. Entonces ya podíamos salir. Pero claro, tenías que tener tu pantalla de... Le decían esto de mapa, tu pantalla y tu mascarilla. Y con alcohol y con full mascarillas y como a 2 metros de distancia, pero igual podía salir. Entonces se dio esta posibilidad como de salir. Entonces imagínense, es como si tú tuvieras todos los que tienen mascota y tienen un perro. Todos sabemos que si tú tienes en tu casa un perro y a la posibilidad que se le dé de ver la puerta abierta, el man sale corriendo. Él sale corriendo, se escapa por todos lados y da vuelta y corre. O sea, es como su naturaleza. Salir y correr, ser libre, como cualquier persona le gustaría hacer. Entonces, imagínense, pasar de un año estar encerrado en mi casa a poder salir. Yo obviamente planeé con mis amigos salir, o sea, yo les puedo decir que salía como 2 veces por semana. 2 veces por semana yo salía de mi casa y salía y tenía una salidera que era como descontrol, pero era tan divertido después de un año poder salir, ver con mis amigos. Yo sé que varias personas me entienden y otras personas puede que no, porque igual la pandemia había pegado fuerte, todavía seguía, pero vamos a decir que yo estaba obviando eso y tenía como más mi libertad de salir y explorar el mundo como lo hacía normalmente. Entonces, empecé mucho a salir y pues descuidé bastante mis materias y muchísimo esta que era como la más difícil, por así decirlo. Y al final, vamos a decir que no me fue de la manera aceptable, pero la pasé. O sea, la pasé aquí en el sistema universitario. Las notas va de A, B, C, D y F. Con F te quedas en la materia y la tienes que dar el año siguiente. Pero con D puedes volver, o sea, no es que la pases, puedes seguir dando clases, pero tienes que volver a darla. O sea, y ya esa la puedes volver a dar cuando tú quieras, cuando estés listo, al final de tu carrera, entre años, como tú quieras. Pero esa es la facilidad de tener una D. Entonces yo la pasé con D. Pero yo igual me sentía súper triste. Yo dije, wow, qué bruto, no sé qué, cómo no la pasé. Y ajá. Y yo me dije a mí mismo, yo dije que bueno, ya esto me ocurrió. Pero a diferencia fue que eh, la química orgánica que había dado el año pasado, esa sí la pasé bien, no con D. Entonces, esa era la diferencia. Entonces yo quería en el siguiente semestre que tenía que dar la misma materia, pero la segunda parte. O sea, esta materia estaba dividida en una parte que era el primer semestre y una segunda parte en el segundo semestre. Y a mí me dio la brillante idea de agarrarla. O sea, independientemente que yo no había pasado aceptablemente la primera, yo la agarré y yo dije, yo puedo, claro que sí. Y me metí en el segundo semestre a darla. Entonces, obviamente, y todavía seguía mi salidera y no sé qué. O sea, obviamente me fue peor que la primera vez. Fue peor que la primera vez. Y fue tan mal que en este caso yo sí me estaba quedando. Y estaba quedando de F. O sea,
Se lo juro que yo no pegaba ningún parcial, ningún parcial. Me quedaba súper perdido, pero fue como que, no importa, ahora voy a salir y eso se me olvida. Entonces, cuando yo termino, o sea, cuando se está terminando el semestre, yo sí me acuerdo de, eso no importa si yo en el semestral saco tal nota y yo paso. Porque había la facilidad de que si habías fracasado los parciales, pero salías bien en el semestral, esa era la nota que se aceptaba. O sea que yo podía pasar aún todavía. Y eso era lo que yo me estaba agarrando, de que si estudiaba y salía bien en el semestral. La cosa fue que en el día del semestral, que como ya se dieron posibilidades de que se quitaron cierto tipo de reglas, ese parcial fue presencial. O sea que tuve que ir a la universidad con mi mascarilla y mi pantalla facial a hacer el semestral. Y yo me acuerdo de lo resolví y bueno, al final no lo pasé. No lo pasé y me iba a quedar con F. Y si yo me quedaba con F en ese segundo semestre, yo no iba a dar ninguna materia del siguiente año. O sea que tendría que esperar hasta el año de más arriba, en ese caso, en ese año, en el 2021, hasta el año de más arriba para poder dar mis primeras clases del cuarto año, o sea, de mi último año de la carrera. Y entonces a mí se me cayó el mundo. Yo dije que no puede ser que esto me esté pasando a mí. ¿Por qué me pasó esto? Y pues claro, si me la pasé saliendo en todo el año y descuidé las notas, pues eso fue lo que me pasó. Entonces, yo lo que hice fue que tuve la opción de hacer un examen de rehabilitación. El examen de rehabilitación, lo que tú haces es que tú repites el semestral y esa nota que sacas se te va a reemplazar por tu examen semestral. O sea que podía salir bien y todavía podía, si salía bien y estudiaba bien, yo podía pasar. Pero yo me sentía como impotente, me sentía que yo no podía. Entonces, yo me acuerdo que en ese tiempo, como siempre y como cualquier persona, yo le empecé a rezar a Dios. Yo le decía, dizque, Dios, ayúdame a pasar, yo quiero pasar, quiero dar todo mi año, mi cuarto año, no me quiero quedar, no sé qué. O sea, típica persona que siempre que le pasaba algo malo, buscaba a Dios de una vez. Entonces, la cosa fue que estudié y el día de la rehabilitación eh, yo sentí que me había ido bien. Yo dije que wow, ahora sí pasé, qué bueno, voy a dar todo mi cuarto año limpio. La cosa fue que días después, fue como una semana después, el profesor se puso en contacto conmigo y me dice, dizque, bueno Ismael, lo siento, fracasaste de nuevo, no te puedo pasar. Y entonces yo me acuerdo que en ese momento que me lo dijeron, yo me puse súper triste y me puse a llorar y yo de una vez le dije, o sea, le recé a Dios, yo dije, Dios, ¿por qué me pasó esto si yo te pedí que me pasaras? O sea, todavía tuve el descaro de decirle que por qué no me pasó. Y pues no me pasó porque en ese momento no estaba preparado mentalmente para afrontar mi cuarto año. O sea, imagínense, yo llegaba a mi cuarto año y iba a ser el mismo patrón de siempre que les fui mencionando en cada grado de la escuela y ahora la universidad. Que me iba a empezar, por así decirlo, pasaba y pues lo iba a descuidar todo. Yo necesitaba esta ocasión. Entonces ya yo me sentía súper triste, me sentía bruto y fue de que bueno, me quedé. O sea, yo me había resignado. Me acuerdo que un día fui a la casa de mi abuela y mi abuela estaba hablando con mi mamá. Y entonces mi abuela le preguntó a mi mamá sobre ese examen de rehabilitación. Y a mí me dio tanta pena que mi mamá le dijera, que bueno, él fracasó, pues. Y, o sea, me dio mucha pena porque sí se lo dijo. Y entonces mi abuela, en vez de criticarme, en vez de decir como que, ¿cómo te vas a quedar? ¿Qué te pasa? No sé qué. Mi abuela me dijo, y has intentado algo más para ver si pasas. Y yo me quedé, o sea, mi mente quedó en blanco, o sea, yo estaba listo para que me dijera, dizque, ¿por qué te quedaste? No estudiaste, no hiciste nada, eres un vago, no sé qué. Y ella, o sea, ella aún así, a pesar de que yo estaba, por así decirlo, en una situación en la que me sentía mal,
ella no me criticó, ella buscó ayudarme. Ella me dijo, tú no has hablado con el profesor para ver qué más pueden hacer. Y entonces mi mamá también me dijo lo mismo, dije, no le has preguntado más nada. Y yo dije, pero ¿qué más puedo hacer? Y mi mamá me dijo, ¿revisaste el parcial? Porque esa es una opción. Cuando tú haces un semestral o tú haces un parcial, el de rehabilitación, tú puedes pedir la revisión para ver si se te calificó de la correcta manera, o si al profesor por si acaso se le pasó algún punto o algo. Y yo dije que en verdad yo ni siquiera había pensado en eso. O sea, yo le eché totalmente la culpa a Dios de que no me pasó y ya se quedó todo ahí. Entonces, yo lo que hice fue que le pregunté al profesor, ya en ese, o sea, aquí ese fue o sea, ese fue, antes de todo esto, ese fue mi punto de quiebre, en el que yo sentí tanta impotencia por haberme quedado en esta materia, a pesar de que, entre comillas, había hecho todo lo posible para que yo pasara, todo lo posible para estudiar, que en verdad no había sido así, porque si realmente lo hubiera hecho, yo hubiera estudiado desde todo el principio de año. Entonces, imagínense que en ese momento yo no estaba comiendo bien, yo me sentía mal, no estaba jugando en mi celular. Por ejemplo, había dejado de chatear con mis amigos, me la pasaba en mi cuarto, me la pasaba todo el día triste, clásico de cualquier persona que se pueda escuchar música sad. O sea, yo estaba acostado en mi cama, triste, escuchando música triste. O sea, obviamente eso no era una buena aptitud, eso no era algo bueno para mí. Yo me sentía como perdido de la vida, yo no sabía qué iba a hacer. Y eso es lo que estaba hablando yo sobre la noche oscura del alma. Esa fue mi noche oscura del alma, en la que yo estaba acostado en mi cama y yo no sabía qué iba a hacer de la vida. Yo no sabía, a mí nada me motivaba, yo me sentía súper perdido. Esa era una mentalidad muy, muy deprimente. Es tan bajo que recuerdo que en esos momentos, pues, falleció uno de mis abuelos y yo no sentía nada. O sea, fue como yo debería estar llorando porque mi abuelo, tatarabuelo, era una persona muy especial y yo había tratado con él, yo lo conocía y fue como en ese momento que me llegó la noticia, o sea, fue como que solo me quedé parado, no, o sea, no recibí, no transmití. Y en ese momento fue en el que yo me di cuenta que algo malo estaba pasando conmigo, como para que yo ni siquiera hubiera botado una sola lágrima por mi tatarabuelo. Y eso fue muy triste. Y entonces durante todo ese proceso es como no podría decirles que es una depresión clínica porque nunca fui a un psicólogo, nunca me atendí y la verdad es que trataba de mantenerlo lo más escondido posible y simplemente lo sentía. Pero cuando tú estás así, yo sí les puedo decir que puede ser que haya sido una depresión. Yo me sentía como súper pesado de la vida. Todo me pesaba a hacerlo. Tenía pereza de hacer todo. No quería ni siquiera, por eso les decía, no quería salir, no quería estudiar, no quería comer, no quería hacer nada. Todo era tan pesado. Todo me costaba muchísimo pararme de mi cama. Eso era quedarme como media hora acostado pensando si realmente que me quería parar, si me quería parar y para qué me iba a parar, si no iba a hacer nada. O sea, yo estaba súper resignado. Y bueno, les quiero contar cómo fue ese proceso de cambio, porque cuando ya yo me había dado cuenta de esto, todo empezó a cambiar cuando les mencioné lo de mi abuela, que mi abuela me dijo, y estás haciendo todo lo posible o sea, todo lo que puedes, todo lo que está en tus manos para seguir luchando con eso. Porque en ese momento, como ellos tenía ese patrón de estar como en esa depresión súper triste, de todo me daba igual, todo pasaba, fue como que, bueno, Ismael, no pudiste pasar el examen. Y yo fue como que, ah, ok, pues, ni modo, pues.
no haré clases el otro año. Y fue así, o sea, simplemente lo acepté. Y pues les puedo decir que todo no terminó así. Gracias a Dios, en ese momento estaba mi abuela. Y bueno, siento que me he extendido muchísimo sobre esto. Entonces los voy a estar dejando aquí en el clímax, en el momento más deep que yo sentí. Y ojo, cada quien puede estar pasando por una noche oscura del alma súper distinta. Tal vez fue por la pérdida de algún familiar o algún otro suceso que se va más allá de sus manos, que en el que se sienten mal. Pero en mi caso fue con esta materia, con las notas, en la que si yo realmente me sentía válido por mis conocimientos y por mis notas, yo iba a pasar de ser esa persona, entre comillas, que era súper inteligente y tenía las mejores notas, a ser una persona que iba a repetir la materia el siguiente año. Y como ya les había dicho, yo tenía un prejuicio por las personas que hacían eso, que hoy en día pienso totalmente lo contrario, porque como de todas maneras sí me tocó repetir las materias y eso es lo que estoy haciendo este año, mi mentalidad ha sido muy distinta. Entonces, espero que hasta el momento de ahora me hayan seguido en la historia, hayan entendido todo lo que les quiero mencionar y en el siguiente capítulo les voy a estar enseñando qué fue lo que yo hice para salir de esa noche oscura del alma. Muchas gracias por acompañarme hasta este punto del capítulo. Si es que te ha gustado el episodio, te agradecería mucho que lo compartieras con alguna persona que sientes que le va a ayudar el podcast. Y nos estaremos viendo en el siguiente episodio. Chao.